Lecho de muerte de un tigre de Bengala, de Yoko Ogawa. Tomé el desvío de la circunvalación y accedí a una carretera que avanzaba a lo largo del malecón, en dirección sur. A la altura del puente, me percaté de que me hallaba todavía sumida en una inmensa duda. Lo único que tenía claro es que, en cuanto llegara a la ciudad, daría con la casa donde ella vivía. Era una tarde de calor insufrible, en la que no soplaba ni pizca de viento, y los árboles que bordeaban la carretera se veían obligados a padecer el aire abrasador que se elevaba desde el asfalto. La carrocería de los coches que circulaban en sentido contrario emitía deslumbrantes destellos que me obligaban a entrecerrar los ojos, y aunque llevaba el aire acondicionado al máximo, no compensaba el calor que se introducía a través de los cristales de las ventanillas y el parabrisas. Mis enrojecidos brazos, extendidos con apatía hacia el volante, habían comenzado a dolerme. Llevaba retándome a mí misma con absurdas apuestas durante todo el trayecto, desde el mismo instante en que salí de casa. Si pillo el siguiente semáforo en rojo, doy media vuelta y regreso a casa. Si me adelanta el deportivo gris que llevo detrás, continúo adelante. Si el terrier escocés del escaparate de la tienda de animales ya no está, vuelvo a casa. Si hay 3 autobuses aparcados en la terminal que está más adelante, entonces no me detengo hasta llegar a su casa. Pese a la determinación con que había salido de casa, me afanaba por encontrar la menor excusa que me permitiera cancelar mi plan y, tonta de mí, rogaba para que el deportivo gris tomara un desvío antes de adelantarme y que la jaula del terrier estuviera vacía. Apenas alcancé el puente, me vi atrapada en un atasco. Debía de haberse producido un accidente y solo uno de los carriles se mantenía habilitado. Encendí la radio, pero no conseguí sintonizarla bien y la apagué. Pisé el freno a fondo. ¿Qué me proponía hacer cuando la tuviera delante? A pesar de haberme hecho la misma pregunta miles de veces, seguía repitiéndomela sin descanso. ¿La abofetearía? ¿La insultaría? ¿Y le gritaría que me devolviera a mi marido? No, sería una estupidez y un espectáculo bochornoso por mi parte. Con eso, solo le daría a él un buen motivo para abandonarme definitivamente. Buenos días. Sí, la saludaré con un seco buenos días, como si fuera una de las jóvenes que trabajan en la guardería de mi hija. Mi marido cogió un vuelo hace 3 días hacia Estados Unidos para asistir a un congreso de medicina del aparato respiratorio. Eso dijo, al menos. Me producía tanto temor encontrármelo con ella, en su casa, que elegí la hora del día en que me parecía más probable que estuviera ausente. No era mi propósito acercarme hasta allí para confirmar una infidelidad que era, a esas alturas, más que evidente. Descubrirlos infraganti no me arrancaría ninguna reacción de histerismo, ni siquiera si los pillase a ambos en la cama. Desde luego, ya llevaban tiempo acostándose. Si no deseaba encontrármelo, era tan solo para no complicar las cosas. Su ausencia nos permitiría, a ella y a mí, hablar de manera más civilizada. De eso, al menos, trataba yo de convencerme. Intenté recordar el nombre del congreso al que al parecer había asistido él. Era un nombre largo y solemne del que no conseguí acordarme. A pesar de no tener problemas para recordar el nombre de la enfermedad en cuya investigación se había especializado, neumonía eosinofílica. Eso no significaba que supiera en qué consistía. Ni él me lo había explicado, ni yo me había molestado en preguntárselo. Lo sabría ella, tal vez, ya que desempeñaba, según decían, una excelente labor como secretaria en el hospital universitario. La idea de encontrármelos desnudos
y en pleno coito, no despertaba en mí más que indiferencia, y, sin embargo, el nombre del Congreso me había producido un terrible arrebato de celos. No tenía sentido, pero no podía remediarlo. Los celos se filtraban a través de cualquier ínfima rendija y se presentaban cuando menos lo esperaba para hacerme sufrir. La hilera de coches se puso en marcha lentamente y vislumbré entonces, resguardados bajo la enorme sombra del puente, a algunas familias haciendo parrillada, el humo de cuya carne parecía acrecentar aún más el calor. Posadas sobre la estructura, las gaviotas se alisaban con cuidado las plumas de las alas, mientras me fijaba en un buen número de tablas de windsurf y pequeños botes de pesca varados. Algún conductor nervioso hizo sonar el claxon y espantó a las gaviotas, que alzaron el vuelo en grupo. Entorné los ojos para evitar el brillo del sol y alcancé a ver el mar, remoto y distante. Un camión había volcado en mitad del puente. Tal vez el exceso de velocidad lo había hecho estamparse contra la mediana, porque la cabina del conductor había quedado destrozada y una de las ruedas se había desprendido y había ido a parar más allá de la barrera de contención. Alrededor del camión se habían estacionado una ambulancia, un coche de policía y una grúa, y una multitud de luces de emergencia lanzaban sus destellos rojos de precaución a un lado y otro. Dado el estado de la cabina, supuse que el conductor habría fallecido aplastado entre el volante y el respaldo. Sus huesos habrían quedado triturados y sus vísceras machacadas. No me cabía la menor duda. Sin embargo, lo que más captó mi atención fue el sinfín de tomates esparcidos por toda la superficie de asfalto que rodeaba al camión. En un principio pensé que eran flores de rojo chillón que habían decidido emprender un viaje y, extraviadas, trataban de cruzar el puente, o la propia sangre del conductor, extendida por el pavimento en un hermoso patrón de manchas vermellón. Eran una maravilla de tomates, prietos y bien maduros, de intensos brillos arrancados por el sol inclemente. Su apelotonamiento ocultaba por completo el suelo sobre el que se hallaban. Un empleado lo recogía con una pala, mientras algunos hombres observaban distraídos la escena y otros, empapados en sudor, se afanaban en cortar y separar con motosierras la chapa de la cabina del conductor. Las ruedas de mi coche, al girar, aplastaron algunos tomates que habían rodado hasta mi carril, haciéndolos estallar sin resistencia. Parecían incluso entregarse y estar deseándolo. El rojo del zumo destellaba con una viveza mayor aún que el de la piel, y dejó tramos de carretera cubiertos de lo que parecían charcos de sangre. Los vehículos ejecutaban leves giros para evitar pasar por encima y mancharse la carrocería. Pese a que llevaba los cristales de las ventanillas subidos, el ruido de las motosierras me taladraba los oídos. Por mi parte, en vez de esquivarlos, trataba de aplastarlos. Si lograba triturar más de 10 tomates, desecharía por completo la idea de dar marcha atrás y volver a casa. La explosión de cada tomate se transmitía con espasmódica tensión hasta el volante, entumeciéndome los dedos. Mis ojos se dirigieron al espejo retrovisor para contemplar el reguero rojo que iba dejando detrás de mí, y me pregunté si la sensación sería la misma en caso de sustituir tomates por personas. La he visto una sola vez, y a cierta distancia. Un día que me acerqué al laboratorio de mi marido para darle alguna cosa que había olvidado llevarse, me asomé de paso a la puerta de la secretaría con precaución para no ser observada. Supe enseguida que se trataba de ella. No podía ser otra. Lo supe, pese a no saber qué cara tenía
y no divisar desde mi posición la placa con su nombre. Su imagen era el epítome de todo aquello que yo había imaginado durante las noches de ausencia de mi marido. Su apartamento, el restaurante al que él le agradaría acompañarla, los jardines interiores del hospital. Pude verle bien el rostro aquella primera vez y, sin embargo, lo he olvidado por completo. Ni su peinado ni su estilo de maquillaje logré retener en la memoria. Solo recuerdo que se encontraba realizando una tarea que le exigía un enorme grado de concentración. Ponía en orden, sin siquiera tomar asiento, un montón de documentos que había sobre la mesa. Recorría los papeles llevada por la ansiedad y escribía una breve nota en algunos de ellos. Hacía jirones y desechaba estos o adhería un posit a aquellos. Recuerdo que le colgaban mechones húmedos de pelo, ocultándole parte del rostro, y que cuando sonaba el teléfono no lo contestaba, sino que gritaba el nombre de alguien para que lo hiciera por ella, cosa que esa otra persona hacía sin rechistar. Cuando parecía haber puesto en orden todos los papeles, descubría algún error y emitía un chasquido con la lengua antes de empezar de nuevo el proceso. El chasquido se oía desde fuera de la sala. Repetía la tarea una y otra vez, pero no parecía conseguir su propósito y empezaba a desesperarse. Borraba las notas escritas, doblaba una esquina, estampaba un sello, probaba todo lo que se le ocurría y los papeles acabaron llenándose de arrugas con tanto sobeteo. La tarea parecía eternizársele, pero nadie se le unió para echarle una mano. Por fin abandoné el lugar. Lo cierto es que habría deseado quedarme un rato largo observándola. Pensé en su impecable figura cuando, sentada ante el ordenador, se dedicara a mecanografiar la tesis de mi marido, y vi en aquella elegancia una justificación mayor para mis celos. Estacioné el vehículo en el aparcamiento situado detrás del ayuntamiento con la idea de dirigirme a pie a su domicilio, pues temía ponerme de un humor de perros si me caía una multa por aparcar en la calle. Apartamento 508, apartamento 508, susurré. En cuanto me apeé del coche, me puse a sudar a borbotones, cosa que me dio bastante rabia, porque había pasado un rato empolvándome la cara y el sudor echó a perder en un santiamén mi trabajo, y avancé calle adelante bajo aquel sol despiadado. No parecía existir en el mundo nada capaz de aliviar aquel calor aplastante. A medida que caminaba, mi memoria iba recuperando recuerdos soterrados, como venía siendo costumbre desde que ella y mi marido comenzaran a verse. Mi memoria se remontó a mi infancia para desenterrar circunstancias y momentos en que había sufrido rechazo, así como la imagen de quienes lo habían ejecutado. Aparte de mi marido, no eran pocos quienes habían mirado para otro lado cuando les había convenido. Me consolaba pensar que, de entre todas aquellas personas, él no se contaba entre quienes se habían portado peor conmigo. Curiosamente, al principio solamente había recordado una o dos de esas situaciones olvidadas, pero a medida que la relación entre ella y mi marido se hacía más intensa, los recuerdos que afloraban a mi mente fueron aumentando y cobrando mayor nitidez. Algunos me llevaron al jardín de infancia, donde nos habían pedido a los niños que formáramos parejas de baile, y yo fui la única que no encontró compañero. La profesora bailó conmigo, pero la situación se me hizo incomodísima por lo mucho que llamamos la atención. Lo que jamás llegué a entender fue por qué la profesora nos pidió que nos emparejáramos, cuando se trataba de una clase con un número impar de niños, o aquella ocasión en que, durante los preparativos de un viaje del colegio,
Mi nombre era el único omitido en la lista de reparto de habitaciones. Pensé que me lo había saltado y volví a repasar todos los nombres, pero el mío no apareció por ningún sitio. Me repetí que no había sido más que un desliz, pero no me sirvió de mucho consuelo y, finalmente, no fui, aunque la verdad es que no fue debido a que mi nombre no estuviera en la lista de habitaciones, sino a que la misma mañana de la salida me desperté con la fiebre muy alta, ocasionada por una amigdalitis. A los 15 años quise suicidarme y me atiborré a pastillas para dormir. Lógicamente, debía de haber una razón de peso para tomar una determinación tan terrible, pero la había olvidado por completo. Lo hice porque, muy dentro de mí, guardaba la vaga idea de que algo me había molestado en grado sumo. Me desperté tras 18 horas de sueño, con la cabeza totalmente despejada y tan ligera toda, yo que llegué a pensar que había pasado a mejor vida de verdad. El caso es que ni siquiera mi familia llegó a enterarse del abominable acto que había tratado de perpetrar. Sin ir más lejos, ayer mismo le pedí a la peluquera que me igualase las puntas un poco más, y la única respuesta que obtuve de ella fue un gesto de contrariedad que implicaba que habría de conformarme con el corte que ya me había hecho. Era una chica bastante joven, supongo que en prácticas. Pese a mis cautas observaciones del plano del barrio, me extravié entre calles de trazado impreciso, ablandadas por el calor, distorsionadas sus esquinas y enmarañadas sus aceras en un laberinto inextricable transitado por semblantes malhumorados y gatos callejeros que buscaban una sombra para tumbarse. A lo lejos, sobre una interminable amalgama de tejados, despuntaba la torre de un reloj cuyas campanadas anunciaban en ese instante las 2 de la tarde. El eco de su tañer se elevó entre el aire denso hasta alcanzar mis oídos. Apenas extinguida la metálica resonancia, mi olfato captó un aroma un tanto particular, no especialmente cautivador ni tampoco desagradable, pero sí muy penetrante. Lo inspiré profundamente. Huele a helecho, me dije, y me dejé guiar hacia su procedencia. Me topé con una gran casa de piedra y comprobé que la cancela estaba levemente abierta. La empujé y entré sin pensármelo 2 veces. Un frondoso roble proyectaba una refrescante sombra y, a medida que atravesaba el jardín, fueron descubriéndose ante mi vista las ventanas altas del edificio. No me detuve, decidida a seguirle la pista a la fragancia de helecho. Bordeé el muro orientado hacia la salida del sol. Me encontré ante un hermoso jardín trasero con arbustos impecablemente podados y rosas trepadoras, y avancé por el caminito que lo recorría hasta un manantial del que brotaban chorros de agua cristalina. Junto a éste, tendido en el suelo, había un tigre. ¿Qué ha ocurrido? Le pregunté a un anciano que acompañaba al animal, arrodillado a su lado. Si se acerca, lo comprenderá, contestó sin siquiera alzar la vista hacia mí. ¿Está muerto? Todavía no. Ha llegado a tiempo. Me hizo un gesto con la mano para que me acercara. Lo obedecí y justo en aquel momento comenzó a soplar una agradable brisa, animada por el gorjeo de los pájaros y el borboteo del agua. Era como si el manto de calor que asfixiaba la ciudad no hubiera llegado hasta aquel jardín. El animal era enorme. Adaptada a su postura al contorno del manantial, mantenía las patas estiradas y la boca entreabierta, y respiraba con dificultad. ¿Es un tigre? Sí, se está muriendo. De rodillas en el suelo, el anciano apoyaba sus manos sobre las extremidades delanteras del felino.
Observé que lo hacía con tanta ternura que el miedo que hubiera podido sentir me abandonó por completo. Acérquese, señorita, no tema, me invitó. A pesar del calor y de su vestimenta notablemente ceremoniosa, pajarita anudada al cuello, gemelos de perla en los puños y chaqueta de gran calidad, ni una sola gota de sudor le recorría la frente bajo el pelo blanco pulcramente engominado. También yo me arrodillé y dejé reposar mi mano sobre la espalda del animal. El olor que había atribuido a los helechos procedía del tigre. Lo que más me llamó la atención fue el calor que desprendía y que no dejaba lugar a dudas de que no me encontraba ante un peluche ni ante una alucinación, sino junto a un animal cuyo corazón todavía bombeaba vida y sangre a través de sus venas. ¡Qué hermosura! Musité. Me cuesta creer que esté agonizando. ¿Ha visto usted a un ser humano tan bello como este animal? Preguntó el anciano, sin dejar de acariciarlo. Yo no. Las líneas amarillas y negras de su pelaje refulgían al sol, y todo en él guardaba un equilibrio estético insuperable. Desde el contraste de sus colores, la proporción de sus formas y la exclusividad de sus líneas, hasta la holgada plasticidad con que su cuerpo se extendía sobre el suelo, el culmen de la perfección. El hecho de reposar tumbado no era impedimento para que su columna vertebral conservara su elasticidad, ni para que sus garras se percibiera la potencia propia del caminar. Por otra parte, la mandíbula resultaba tan asombrosa como el tamaño de sus colmillos. En definitiva, no había nada sobrante en aquella portentosa figura, como tampoco nada que se le echara en falta. ¿Es usted el dueño del tigre? Así es, replicó el anciano. Un espasmo recorrió el vientre del animal y un gemido de náusea emergió de sus fauces. La mano con que lo acariciaba se tensó en un apto reflejo. «¡Qué mal debe de estar pasándolo!», observé. «No se preocupe, no tiene por qué tenerle miedo». Por vez primera, el anciano se volvió hacia mí y esbozó una sonrisa. El grosor del pelaje del tigre no me pinchaba la palma de la mano. Al contrario, la acogía suavemente como en un lecho. Noté que cuanto más lo acariciaba, mayor era la intensidad con que aquel olor, parecido al de los helechos, se impregnaba en mis fosas nasales. Las orejas se le aflojaron y de la boca entreabierta asomó su lengua, dejando caer un hilillo de saliva. Con las escasas fuerzas que le quedaban, arrastró levemente la cabeza por el suelo, tratando de aproximar su cuerpo aún más al anciano. Tranquilo, tranquilo. El anciano le rodeó el cuello con ambos brazos y pegó su rostro a la gran cabeza del tigre. Las rosas trepadoras temblaban ante el roce de la tenue brisa, mientras diminutos insectos revoloteaban sobre el manto de césped que cubría el jardín, y finas gotas de agua procedentes del manantial nos salpicaban de vez en cuando. ¿No cree que tal vez mi presencia le moleste? Caí en la cuenta de que podía interferir en un momento tan íntimo para el animal y su dueño. No diga eso, replicó él en un velado tono de censura. Al contrario, le ruego que permanezca junto a nosotros. La necesitamos. Los ojos del anciano me observaron con la misma expresión de afecto con que agasajaban al tigre. La respiración del felino adoptó paulatinamente una cadencia irregular, cada exhalación acompañada por un espasmo de la garganta, lo cual me hizo reparar en las líneas amarillas y negras que se dibujaban también sobre su papada, y la lengua empezó a resecársele y a castañarle los dientes. Violentas sacudidas recorrieron sus cuartos traseros. Lo acaricié con mayor vehemencia.
¿Qué otra cosa podía hacer sino acariciarlo para tratar de proporcionarle algún alivio? El anciano permanecía inmóvil, abrazado al cuello del animal, que abrió sus grandes ojos negro azabache y buscó con ellos el rostro de aquel. Tras encontrarlo, pareció sentirse aliviado y volvió a cerrarlos. El cuerpo del tigre y el de su cuidador se habían fundido hasta convertirse en uno. Mejilla, mandíbula, cuello y pecho, manos, garras, piernas, patas, pajarita y pelaje se fusionaban en una masa. El tigre elevó un rugido que a buen seguro resonaría en los confines del cielo, y, poco a poco, también el calor que la palma de mi mano sentía al apoyarse sobre su pelaje fue perdiendo intensidad. El rechinar de dientes cesó, y, tras un último hálito que se abrió paso entre sus fauces, una quieta calma descendió sobre nosotros. El anciano continuó aferrado al felino sin alterar un ápice su postura, y yo me incorporé en silencio, tratando de no interrumpir aquel momento que les pertenecía a ambos, y abandoné el jardín. Introduje la llave de encendido del coche, pero no la hice girar. Me quedé contemplando inmóvil la palma de mi mano, pensando en la función que había desempeñado unos minutos antes. Giré la llave. No encontré rastro alguno de los tomates que habían cubierto el pavimento del puente en el trayecto de ida.